Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos siguen en nuestra lección divina. Estamos en el 24º domingo del tiempo ordinario de este ciclo B. Y hoy vamos a adentrarnos con gusto en nuestra reflexión, en la lectura, en la meditación, en la contemplación, en la oración, y pasaremos a la acción con todo gusto. Pero antes de hacer nuestros pasos de lección, oremos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de Cristo, nuestro Señor, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Palabras de San Pablo nos animan ahora a hacer la lectura del Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra tan hermosa de San Marcos en el 24º domingo del año nos anima a ponernos en camino con Jesús y a estar dispuestos a que Él en un momento dado de nuestro caminar se detenga y también nos mire a los ojos, nos mire de frente y nos haga la pregunta que le hizo a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y es que si somos seguidores de Cristo, si estamos tratando de conocerlo, de entenderlo, de amarlo, si estamos tratando de acercarnos lo máximo que podamos a Él, en cualquier momento el Señor nos va a hacer la pregunta. Ahora, ¿por qué hizo Jesús esta pregunta a los discípulos, a los apóstoles? Jesús no necesitaba saber lo que la gente decía. Jesús tenía, en primer lugar, un oído finísimo, exquisito oído,
perfectísimo oído para escuchar lo que a su alrededor se conversaba, se decía. Con los fariseos, con los escribas, continuamente, dicen los evangelistas, Jesús se dio cuenta de lo que hablaban, Jesús escuchó lo que decían. Es decir, por escuchar, Jesús ya lo sabía todo. Y por saber, por su ciencia divina, por su conocimiento divino de los hombres, ya Jesús conocía a todos. En el Evangelio de San Juan dice, no necesito del testimonio de ningún hombre, porque bien sabía él lo que en el hombre se esconde, lo que cada uno de nosotros lleva. Sin embargo, hace la pregunta, no para entender él o para saber él, o quizás para decir me voy a dar ínfulas, me voy a dar grandeza, no. Esta parte del pasaje de San Marcos, este párrafo o texto que hemos escuchado, es como la subida a la montaña, tomarse un momento en la montaña y luego bajar. Es el camino que han venido haciendo Jesús con sus discípulos y apóstoles, el camino que lo han venido conociendo. Han visto sus señales milagrosas, han escuchado sus palabras, lo han tocado los enfermos, Él se ha acercado a los que lo necesitaban. Es un camino que podríamos decir del conocimiento del Maestro. Ha sido su enseñanza, ha sido su acercamiento a Él y han llegado al punto donde vino la pregunta. Una pregunta que es como un examen. Muchachos, ahora quiero saber qué es lo que han ido conociendo. Ahora quiero darme cuenta cómo están ustedes, si firmes o debiluchos, si preparados o todavía falta bastante. Entonces, la pregunta va en ese sentido. ¿Quién dice la gente? Y ellos respondieron, Maestro, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. En fin, algunos de los profetas dicen tantas cosas que ya no saben qué decir, Maestro. Ahora sí, me van a decir ustedes, de acuerdo a lo que han visto, de acuerdo a lo que han oído, de acuerdo a mis manifestaciones, ¿quién soy yo para ustedes? La pregunta clave. ¿Me has visto, Pedro? ¿Me has visto, Tomás? ¿Me has visto, Felipe, Andrés, Santiago? ¿Me han visto ustedes en lo que yo he hecho, cómo los he tratado y cómo los he acompañado? Ahora, ¿quién soy yo para ustedes? Marcos, el evangelista, solo trae estas palabras. Así de pronto, Pedro exclama, tú eres el Mesías. Nada más, una explosión interior de Pedro. Jesús en este momento no le dice, como en otro evangelista, dichoso tú, Simón, porque eso no te lo ha dicho ninguna criatura humana, de la sangre ni de la carne, sino mi Padre Celestial. No, en Marcos es escueto, sencillo, tú eres el Mesías. Pedro podría estar un poquito como ya animado a decirlo, pero no dice el evangelista qué pasaba por la mente de Pedro, qué sentía él en su interior para decirle tú eres el Mesías. No le clarifica a Pedro por qué le da ese título a Jesús. Un Jesús de Nazaret que no era muy amigo de los títulos,
que no era muy amigo de que lo auparan, que lo levantaran, que lo llevaran en hombros, que le hicieran el amaqueo, que lo tiraran para arriba y para abajo. Jesús escuchó y nada más. Este es Marcos así de cortante en la pregunta. Entremos nosotros a mirar este momentito de Pedro, de Jesús y la respuesta. Decía yo hace un ratito cuando recién comenzamos, vamos caminando con Jesús. Pero no vamos caminando con Jesús como si fuera Él indiferente o nosotros indiferentes, como si fuéramos sin conocernos, sin sentirnos. No. Vamos caminando con Jesús porque Él nos ama, porque Él se entrega, porque Él se manifiesta, porque Él testimonia la voluntad del Padre, porque Él ha venido a hacer el camino y lo está haciendo con nosotros. Ahora nosotros vamos con Él pegaditos, como los que queremos aprender, como los que queremos conocer, saber, no solamente para poner nuestros pies donde están las huellas del Maestro, sino para crecer en alegría, en paz, en entusiasmo, en bienestar y para poder transmitir después. Preguntémonos nosotros, ¿será este el momento ya en que podemos decirle a Jesús de Nazaret, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo escogido, tú eres el ungido? Estaremos ya preparados con lo que hemos caminado unos 10 años, otros 20 años, otros 30, 40, 50, como dice la Sagrada Escritura, el más robusto hasta 80 y más. Estaremos listos para decirle, ¿quién eres tú, Jesús de Nazaret? Para mí es un buen momento para guardar silencio. Es un buen momento para escudriñar dentro de nosotros, para revolcar interiormente qué tengo yo de Jesús de Nazaret, qué he aprendido y cómo puedo responderle en este momento. Pensémoslo muy bien. Ojalá pudiéramos tener tiempo en este espacio de reflexión que estamos llevándoles a ustedes, para nosotros también quedarnos en silencio, aquí delante del Santísimo, delante de la Santa Cruz. Qué bueno sería poder estar reflexionando. Dejemos la pregunta que siga repiqueteando, sonando, cayendo suave como estas lluvias que están viniendo a nuestra tierra, que vaya refrescándonos y que podamos decirle con sinceridad a Jesús, mira, Jesús, todavía no tengo la respuesta, todavía no me lanzo como Pedro a decirte tú eres el Mesías, porque no sé, a veces sí, a veces no. Te entiendo y no te entiendo. Llego a comprenderte y después se me diluye tu imagen en tantas otras distracciones. ¿Qué tengo que decirte yo ahora, Jesús? Déjame pensar mucho mejor la respuesta. No es que no te conozca, no es que no te haya oído, no es que no quiera decirte lo que siento, pero no quiero lanzarme al vacío y quedar muy mal contigo, conmigo y con mis hermanos, diciendo quién eres tú para mí. Yo pienso que tenemos que ser muy sinceros, porque lo que viene luego es lo que nos va a aclarar o a robustecer en nuestra respuesta. De todos modos, queridos hermanos y hermanas,
Hoy ya no es Jesús el que nos pregunta directamente, ¿quién soy yo para ti? Hoy son muchos hombres y mujeres, muchos que nos preguntan, ¿usted podría ayudarme? ¿Quién es Jesús de Nazaret del que he oído hablar? ¿Usted podría aclararme? Tengo dudas sobre Jesús. Usted que está más metidito en la iglesia, usted que es profesor de idiomas, usted que es profesor de religión, usted que ha leído la escritura, usted que una vez fue al seminario mayor y por casualidad dejó el seminario y ahora tiene otra vocación. ¿Podrían ayudarme? Usted, hermanita religiosa, usted religioso, usted de la congregación de los hijos de María, de la Legión, ¿podrían ayudarme a decirme quién es Jesús? Y allí es donde tenemos que estar llenos, empapados, animados por la presencia de Cristo Jesús. Porque dice San Pedro, cuando te pidan razón de tu fe, dala con tranquilidad, con humildad. No seas vanidoso y no seas orgulloso. Di por qué crees en Cristo Jesús. Hoy preparémonos, oremos, leamos, escuchemos de Cristo para todos los que nos piden razón de Él y quién es Él. Porque inmediatamente después de las palabras de Pedro, Jesús se lo lleva aparte a Pedro y a todos los que estaban allí y empieza a anunciarles el primer anuncio de su pasión, lo que le va a suceder a él, al Hijo del Hombre. Y es aquí donde yo decía, Marcos presenta como una subida el Mesías, el que ha hecho las cosas bien hechas, hasta arriba preguntar, y ahora les avisa y les dice, vamos hacia Jerusalén. Vamos como descendiendo. El Hijo del Hombre va a sufrir mucho en manos de los sacerdotes, de los escribas, del Sanedrín. Va a ser abofeteado, va a ser lastimado, va a ser lastimado tanto hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos amigos, qué golpe para Pedro y qué golpe para todos ellos que acababan de oír la palabra, eres el Mesías. Y decir Mesías era decir la grandeza, el Salvador, el que tenía fuerza, poder, valores sobre los demás. Y sin embargo, el Hijo del Hombre va a ser lastimado, va a ser abofeteado, va a ser ultrajado. Amigos y amigas, este es nuestro Cristo, este es nuestro Jesús de Nazaret, este es nuestro Mesías, al que nosotros a veces nos entusiasmamos mirando y admirando en sus obras, pero se nos olvida cuánto sufrimiento y cuánto dolor aceptó, cómo se anonadó, cómo se rebajó hasta la muerte y muerte de cruz por todos nosotros. Que no se nos olvide nunca jamás este momento de San Marcos. Eres el Mesías, pero el Mesías mismo nos introduce en el misterio de su pasión, de su entrega, de su servicio total, de su anonadamiento para todos nosotros, el hacerse el servidor. Por eso el evangelista al final esas palabras, el que no toma su cruz, el que no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Todo el que quiera venir conmigo, que cargue la cruz sobre sus hombros, que también se apegue al Mesías que proclamó, se apegue también al Hijo de Dios que sufrió. Que todos nosotros, hermanos y hermanas, amigos y amigas,
seamos lo que el Señor quiere, servidores apegados a Él, dispuestos a seguirle con la cruz hasta el final de nuestro camino. Y solamente así compaginaremos, completaremos el Mesías Jesús con el Hijo del Hombre sufriente, y no seremos solamente explosivos, nada más creyentes, sino que seremos servidores entregados con la cruz por los demás. Quiero terminar con esta oración para que el Señor nos afiance y nos anime. Cerramos nuestros ojos y nos ponemos en oración y oramos al Padre Celestial. Padre Santo, que un día nos enviaste a tu Hijo Jesucristo, palabra hecha hombre, palabra que puso su casa entre nosotros para enseñarnos cuál es tu voluntad, voluntad de amor y de entrega. Este Cristo Jesús que no quiso atribuirse títulos y que sin embargo un día preguntó: ¿quién soy yo para ti? Para animarnos, para robustecernos. Padre Celestial, que no me quede solamente con la admiración de tu Hijo, sino que también tome su cruz, la cruz mía de cada día, y vaya con Él, sirviendo a los hombres y mujeres a quienes tú pongas a mi lado, siendo testimonio de tu amor en la entrega generosa, porque así llegaremos hasta la muerte personal, entregaremos nuestra vida, pero alcanzaremos la vida eterna que tu Padre Santo, con tu Hijo amado y el Espíritu Santo, nos tiene reservada a cada uno de tus hijos e hijas. Bendito seas hoy y siempre, Padre, dueño y Señor de la vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.